Allá por el año 1200, siglo XIII, aparece un místico italiano, diríamos hoy italiano, Joaquín del Fiore, que divide a la humanidad en tres grandes etapas. La etapa del Padre, la etapa del Hijo y la etapa del Espíritu Santo. Amén. La etapa del Espíritu Santo está asignada por el corazón y no por la razón. Es la etapa en la que predomina el misticismo, la espiritualidad, la sensibilidad más honda, la percepción más afilada. ¿Estamos en esa etapa? Cuesta creerlo. Más bien podemos suponer, presumir, que esa etapa del Espíritu Santo o del corazón que pregonó Joaquín del Fiore, padre de Dante, entre otros, advendrá tras una etapa de fuego, de destrucción. Ya decía Chateaubriand, el poeta romántico francés, que la historia no cambia de faz sino es por la sangre y por el fuego. Como fuere, nos espera una etapa, según muchos profetas, no solo Joaquín del Fiore, de renacimiento, de resurgimiento. Y todo resurgimiento está precedido o está fundado sobre una visión poética del universo. En los momentos del ocaso, de la decadencia, la poesía es el arte menor. En este momento de la historia, por ejemplo, lo que los hindúes llaman Kali Yuga, la etapa oscura, final. Pero el momento del nacimiento de una nueva era, o de una nueva cultura, o de una nueva civilización, tiene por piedra fundante un gran poema, o una pléyade de poetas. ¿Qué sería de Grecia sin Homero? Platón y Aristóteles y todos los filósofos presocráticos y post-socráticos citan en forma permanente a Homero. Aristóteles, Platón, también a Hesíodo, poetas del siglo VIII a.C. Virgilio es llamado el padre de Occidente, siglo I a.C., autor de la Eneida, de las Geórgicas. ¿Qué libro, las Geórgicas? De las bucólicas. Dante Alighieri es el padre de la modernidad o de los tiempos modernos. Los celtas tenían por padre espiritual a Ossian, otro poeta. Toda la historia de la India está erigida sobre el cimiento o el fundamento del poema el Mahabharata, cuyo último libro, el Bhagavad Gita, es el Evangelio de ese pueblo. Los profetas, siempre lo digo, salidos de la escuela de Samuel, crearon a Israel. Los poetas visionarios, los locos de Dios. ¿Qué sería de Inglaterra, de la identidad profunda de Inglaterra sin Shakespeare? ¿Qué sería de España sin Cervantes? ¿O de Alemania sin Goethe? ¿O de Alemania sin los poemas fundantes de la identidad germana como los Edda o el Cantar de los Nibelungos? La poesía es el arte mayor en las etapas iniciales y florecientes de una cultura, y es el arte menor en los momentos de la decadencia. ¿Y la poesía qué tiene que ver con qué? O tiene que ver con qué, mejor dicho. Con el idealismo. Ahora, un idealismo trasnochado, irreal, abstracto.
o con una visión clarividente sobre el origen divino del hombre, sobre las aspiraciones nobles del ser humano. O la poesía tiene que ver con la exaltación del mundo creado, de la belleza del mundo creado. Son accesos de sentimentalismo melancólico. Los poemas es mucho más que eso. La poesía nos explica todo sin decirnos nada en forma explícita, racional, conceptual. Por eso alguien dijo: poeta, tú nada explicas, pero por ti todas las cosas se vuelven comprensibles. La poesía tiene que ver con la perfección, porque la belleza tiene que ver con la armonía, con la proporción, con la perfección. Sed perfectos, dijo el maestro. También pudo haber dicho: sed poetas. Sé artista, sé poeta, sé el espejo del ancho mundo, dice el poeta español Ricardo León. Y la perfección tiene que ver con un símbolo preclaro, la rosa. De la que no puede decirse nada elocuente, de tan perfecta que es. No le toquéis ya más, que así es la rosa, advierte Juan Ramón Jiménez. La rosa es lo que es casi como el ser, es lo que es. Por eso la rosa es símbolo de perfección. Los alquimistas decían: ad rosam per crucem, a la rosa por la cruz, por el sacrificio, por el dolor, llegar a la perfección, a la rosa. Dante Alighieri en la Divina Comedia le da a su último cielo, al más elevado, forma de rosa. En la Biblia se la asocia con el paraíso, con la belleza y con el amor. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. No está en el Quijote, pero no importa. Soy la rosa de Sarón, dice la princesa del Cantar de los Cantares. Y la rosa tiene que ver con la perfección y con la poesía, con el corazón y con la belleza. En el Egipto antiguo, comer de la rosa de Isis era un símbolo de acceder a la perfección. Por eso los rosetones de las catedrales góticas, porque los templarios estaban iniciados en los misterios del antiguo Egipto. Y entonces crearon esos rosetones maravillosos. Les venía la tradición del antiguo Egipto, pero lo asociaron ellos como cristianos con la rosa mística, con la Virgen María. Se desprende de los templarios, cuando son masacrados por un rey y por un papa, se desprende un grupo de hombres, los masones, que se van a Inglaterra, se van a Escocia, pero también los rosacruces. Y los rosacruces buscan la perfección. No es que yo sea rosacruz ni pretenda serlo. Es una orden muy antigua, pero que nos habla de todas estas cosas y que tiene su raigambre en una tradición medieval que tenía a la rosa por símbolo de perfección. Por eso Dante le da, les decía, a su último cielo, el más elevado, forma de rosa. Él, que pertenecía a una orden que era la Fede Santa, de raigambre masónica, templaria, medieval, claro. No le toquéis ya más, que así es la rosa.
Para no hablar de los trovadores medievales, piensen que con los trovadores del sur de Francia nace la poesía europea, moderna, que le cantaban a la bella donna, a la bella dama y a la rosa por igual. Y no nos olvidemos que la ciudad que es considerada la más antigua de la humanidad, que es Jericó, era famosa por sus rosas. Y la antigua tradición dice que cuando Cristo murió, todas las rosas de Jericó se secaron, murieron, pero que al resucitar todas las rosas reverdecieron, revivieron. ¿Por qué? Porque las rosas de Jericó, así llamadas rosas de Jericó, tras secarse, incluso rodar por la tierra, son capaces de echar raíces nuevamente y florecer, reverdecer, resucitar. Entonces la rosa es símbolo de resurrección en la tradición bíblica y de transmutación en la tradición alquímica. Ad rosam per crucem, la rosa por la cruz. Y tanto podría decirse, que mejor no digamos más. Pero sirvan estas palabras como una introducción al poema que quería compartir con ustedes, que tiene por nombre La rueda de la rosa. Y por epígrafe, Ad rosam per crucem, a la rosa por la cruz, que es igual que decir a la perfección por la ascesis o al amor por el dolor. Y el poema dice así: habitar el no tiempo. A esto canto en la era de la automatización desesperante, de la rapidez sin objeto y de la carrera por el metal vil. No lo comprendo. Las guerras fratricidas son comprensibles a la luz de una cósmica lucha del bien y del mal. Pero la trivialidad reinante, ¿a qué responde? ¿Qué Dios podría jactarse de engendrar seres tibios, arrogantes, sumisos, desesperados, livianamente entretenidos con pasatiempos torpes y estupidizantes? ¿Qué Dios podría decir gozoso: soy el hacedor inspirado de este mico agobiado, de este esclavo parlante, de este proyecto trunco de Dios venido a menos, devenido en zopenco, en triste, en funcionario? No habrá quien se subleve en hora buena y aspira a ser filósofo, nigromante, conquistador, profeta. No hay quien suelte un non serviam, no serviré, reaccionario, que despierte a las masas de su sopor masivo, malquistando en la sangre a unos genes con otros, hasta alzar en las venas de las razas oleajes que destrocen los viejos andamiajes mentales, los mezquinos anhelos, los inútiles hambres, las vetustas costumbres posmodernas. No hay quien, harto de Dios y religiones, de artes grotescas, torpes, neurasténicas, de periódicos mórbidos, tartamudos, baldíos, desapasionantes, de pantallas hipnóticas, cegadoras y ciegas, de anuncios en las calles y campos y aposentos, estridentes o eróticos, para vender al mundo un bólido u otro artificio al fin inanimado. Salga en busca del ángel que lo habita
del genio que lo inspira, del Dios que lo convoca. No hay quien sea capaz de detener de golpe su paso consecuente con la marcha suicida, colectiva, volverse, enfrentar la marea homicida, empetrolada, sórdida, asesina de niños y delfines, de madres y de orcas, de albatros y de artistas, para cantar un himno a la alborada, partir el pan en alto como un Cristo, verter un vino al Dios de la vendimia en una piedra tosca, leer a un niño el libro de las noches, entrar al mar a solas como un alma, hablar a los ancestros escondidos en busca de su voz o de su amparo en la noche cerrada, descifrar el oráculo de un sueño, rezar una plegaria con voz propia al inventor del hálito y del rezo, besar al que en secreto nos traiciona, pasar la noche en vela junto al muerto o del agonizante, leer en paz las geórgicas vinosas del divino Virgilio, arrojarse a las olas de Beethoven o a las ondas de Mozart hechizadas, hacer pie en el instante, entrar al laberinto de la rosa sin compás ni sextante, mas sí con el Edén del florentino y el farol del olfato como lámpara. Ay, la rueda del óctuple sendero de la rosa perfecta que contiene el mandala de la tercera vía, que animosos persiguen los adeptos del emblema encarnado de la flor y la espada redentora. Ay, la rueda del óctuple camino. En ella están cifrados los alados secretos del amor y las ciencias, del clamor y el silencio, del poder de la espina que enamora. En ella están guardadas las coronas doradas de Astarte y de Cibeles, de María y de Io, la doncella de Argos venerada por Hermes, y de todas las diosas que encarnaron el alma de la natura excelsa, maternal y nutricia, virginal y fecunda, sempiterna y flamante como un pétalo nuevo que el rocío atempera y colora la aurora. En ella se respira el aliento pranático, resinoso, que enhechiza y transforma la pasión en encuentro, la ansiedad en remanso, la aridez en redoma que transmuta lo bajo para que nazca el oro de la piedra dormida, del pantano la luna, de Medusa, Pegaso. Este secreto anciano lo supo siempre a oscuras la semilla profunda de la avena bendita, la raíz sucia del loto, la vieja analfabeta en su pueblo fantasma regresivo. Y lo ignoran los sabios, los prelados, los doctos, de la piedra de toque del escándalo, la tierra exorbitada en los abismos. Ay, la rueda del óctuple sendero de la rosa perfecta, que contiene el mandala de la mística vía que animosos persiguen los adeptos, devotos del emblema encarnado de la flor y la espada redentora. Ay, la rueda del óctuple camino con que el Cristo balsámico venció al diablo funesto.
Krishna al rey de Madura y el príncipe Siddhartha a sí mismo.